¿Cómo ves ahora mismo las artes marciales mixtas en lo que es la actualidad española? ¿Qué crees qué camino está recorriendo y cómo va? Para mí las artes marciales mixtas ahora mismo están en el punto de crecimiento, como por así decirlo, es el momento en el que Rafa Nadal gana el Roland Garros, es el momento en el que Fernando Alonso empieza a ganar campeonatos mundiales, por un sencillo motivo. Las MMA eran un deporte que llamaba la atención, pero nunca habíamos tenido un referente. Eso es. Nunca habíamos tenido una persona en la cual poder decir, queremos ser como él. Porque al final tú, todos los peleadores que veías estadounidenses, veías lo más cercano europeos, irlandeses o personas como McGregor, pero nunca habías visto un referente de una persona que vive en España y que te puede decir, yo quiero ser como él, yo tengo la oportunidad de poder llegar a ser como él. Al final, si todo lo ves alejado a un deporte estadounidense, a un deporte que está años luz de ti, por mucho que tú compitas, dices, vale, yo entreno, yo compito, a mí me gusta, pero lo hago por pasión, pero yo nunca voy a llegar a eso. Pero el momento en el que tienes a un Joel Álvarez compitiendo, tienes a un Ilia Topuria campeón, tienes a un Dani Várez en la UFC, tienes a un Echer Sosa que va a entrar dentro de nada, claro, coges y dices, yo no estoy, o sea, el deporte ya no está tan lejos de España como estaba hace años. Si de repente encima viene la UFC al Bernabéu y empiezan a tal... Claro, estás hablando de que España está empezando a crecer en ese momento y es la hora de subirse al barco, es la hora de ponerse a tope, porque quizás dentro de 10-15 años, cuando ya sea una potencia gigante, pase como con el fútbol y el llegar a ser futbolista sea una cosa prácticamente imposible por la cantidad de gente que llega a ser futbolista. Estás en un punto en el que está empezando a popularizarse, está empezando a haber gente de mucho nivel, los campeonatos de España que han sido hace nada están empezando a tener muchísimo nivel. Por ejemplo, el chico que ganó en peso gallo, José Gilarte, es un animal, es una máquina. Y ahí lo tienes. O sea, lleva años y años y años entrenando y de repente coge y te gana el Campeonato de España después de hacer 4 o 5 peleas, se están unas 20-25 personas en esa categoría que eran ya campeones de su propia comunidad. O sea, son gente con un nivelazo y con mucha repertorio y que pueden llegar muy lejos. Entonces, pienso que las MMA ahora mismo, a nivel de competición, están en el punto en el que dentro de 5 años, la gente que empiece ahora va a estar en la UFC, va a estar llegando lejos. La gente que de verdad se ponga ahora y de verdad tenga las cualidades y tenga las ganas, es el momento clave para poder estar ahí. Es justo, o sea, es el momento de subirse al barco, como tú dices, de apoyar a los jóvenes talentos y de poco a poco conseguir más representación. Literal que todo surge por un referente en cualquier deporte. Has puesto los principales ejemplos que conocemos aquí en España, como muchos otros. ¿Y crees que esto ya venía de antes o lo ha empezado todo Ilia Topuria? Que ahora nos extenderemos un poquito más sobre la figura de este hombre porque, vamos, no nos daría un podcast entero para hablar de él, que creo que además tú le conoces, ¿no? Sí, yo entreno con él. Nos puedes contar muchísimas cosas. ¿Hiciste de sparring con Sí, él? hice una vez de sparring con él. Esa anécdota la quiero escuchar, pero dirías que todo ha empezado con él, que imagino que hubo otros antes que él que llegaron a la UFC, pero claro, es que el hecho es que él ha sido campeón. Y no que he sido campeón, la forma de transmitir, la forma de moverte. Yo, por ejemplo, ha habido otros peleadores que han sido buenísimos en la UFC, que españoles, como por ejemplo Juan Espino, que ganó el de Ultimate Fighter. Pero es que el aura que tiene McGregor, la forma de moverse, la forma de expresar, la forma de cómo visualiza todo, es una persona que tú le escuchas hablar ya fuera de las peleas y te engancha. Y dices, joder, es que cómo habla este tío. Yo recuerdo una vez que fui a comentar el WOW UFC, que es un evento aquí que se hace en España, y estaba lleno y había una chica que estaba, antes de que yo comentase, estaba pasando por ahí y me estuvo comentando que ella había ido porque había visto la entrevista de Ilia Topuria en The Wild Project y que se había quedado flipando de cómo hablaba, de lo que decía, y que como peleaba su hermano, que ella quería verlo, que nunca había visto una pelea de MMA. Ya no te atrapa solamente por el deporte, que es lo que te digo, es un deporte muy llamativo, pero claro, tienes una figura que ya no solo es que sea bueno, sino que sabe transmitir y que tiene ese aura de soy un tío invicto, soy un tío que sabe hablar bien a la cámara, soy un tío que te digo que voy a hacer algo, que voy a noquear a alguien y te lo noqueo. Es que te crea un efecto de quiero ver a este tío. Y es lo que te digo, hay muchos otros peleadores que son muy buenos, hay muchos otros peleadores que llaman mucho la atención, pero solo hay que ir a las cifras. De todos los campeones que hay ahora mismo en la UFC, Ilia Topuria junto con Sugar O'Malley y otros 2 son los que más seguidores tienen.
Y son datos, pero es que hay campeones que llevan siendo campeones años y años y años y no llegan a ese nivel de fanatismo o no llegan a ese nivel de gente. ¿Por qué? Porque Ilia no es solamente un peleador que es muy bueno, es un peleador que tiene muchísimas cosas detrás, que tiene una marca personal detrás y que tiene algo que otros peleadores no tienen y es que sabe vender. O sea, la carisma. O sea, justo lo que tú comentabas, que puede ser todo lo bueno que quieras en tu deporte, pero si no eres una persona carismática, no vas a tampoco convertirte en un referente como tal y una figura para que otros te imiten o te tomen como ejemplo, porque tienes que saber, primero, venderte a ti mismo, representar bien, por supuesto, los valores de tu deporte, pero es eso, saber transmitir todo lo que quieres enseñar al mundo.